Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos todas y todos a este espacio. Vamos a hablar, como siempre, de cosas positivas que están sucediendo a pesar de todas las cosas que están sucediendo, cosas positivas de este gobierno. También vamos a hablar de el señor Álvaro Uribe Vélez. Se volvió a salir con la suya. Vamos a ver qué sucedió. Vamos a hablar también de Donald Trump, que sigue como que bastante alterado, atacando a todo el mundo y ahora se metió con nuestra tierrita, los latinoamericanos. Y lógicamente hablaremos del caso tendencia en este momento, que es el Catatumbo. Vamos rápidamente entonces a recordar cómo nos fue en este balance que da Noticias Caracol, cómo nos fue en el año 2024 en términos de compra-venta, cómo le fueron a los comerciantes. Los comerciantes revelaron sus ganancias durante la temporada de diciembre del año que acaba de terminar. Sus ingresos superaron sus expectativas. El esfuerzo y las estrategias de comerciantes en diciembre valieron la pena. Se puede solicitar más personal, ¿cierto? Para poder atender mejor y pues traer mejor mercancía, más variedad. Y dio resultado porque en diciembre llevó a los colombianos a gastar en total 120 billones de pesos, es decir, 8 billones más que en diciembre de 2023. Excelente, excelente cifra. El crecimiento de las compras, de los gastos en diciembre fue de 8 billones, el crecimiento, para un total de 120 billones de pesos. Es decir, nuestra economía, nuestro país se sigue fortaleciendo económicamente. La gente tiene más poder económico, entonces gasta aún más. Esa es la teoría del presidente Petro y creo que sí da resultado. Bueno, seguimos entonces. Eso en términos de participación es la participación más grande en los últimos años, es decir, el peso de Navidad en diciembre fue el más grande de los últimos 7 años, por lo menos, que tenemos medición sobre esta canasta. El año pasado también se rompieron récords en materia de viajes aéreos. Más de 56 millones de personas se movilizaron a través de todos los aeropuertos del país y 6.700.000 turistas extranjeros visitaron a Colombia. Esos son dos récords más que se vencieron también cuando el turismo también dejó divisas enormes a este país, un país que avanza con el cambio. Y seguimos por acá con otra noticia positiva, y es cómo un señor toma la iniciativa de ir a un centro comercial y grabar cómo está el precio de la comida, de la alimentación. Y me encantó la frase que dice este señor, porque también es algo que el presidente dice: el sueldo sube y los alimentos bajan. El sueldo sube y los alimentos bajan. Importantísimo esto, porque eso solamente demuestra poder adquisitivo de la gente del común. Petro nos va a matar de hambre. 2.750 pesos el pollo, morrillo, sobrebarriga, caderita, costilla, hueso. El sueldo más alto y los precios más bajos. Y un supermercado. Los precios más altos y el sueldo, los precios más bajos y el sueldo más alto. Y bueno, seguimos por acá. Voy a mostrarle otro señor que se despide ahora mismo de la dirección del gobierno del cambio, y es el ministro TIDE, el señor Mauricio Liscano. Presentó su renuncia y dice que se va con la familia. Yo no le creo, porque si está renunciando en estos momentos porque tiene aspiraciones políticas. Vamos a escuchar qué dice. El balance justamente del trabajo de este señor. Trabajamos incansablemente para hacer de Colombia una potencia digital, conectando a más de 3 millones de personas, formando a 1 millón de colombianos en habilidades digitales y llevando la tecnología a las zonas más apartadas. Recorrimos Colombia, trajimos y desarrollamos el 5G y entregamos más de 100.000 computadores a los niños más pobres de nuestro país. Este periodo marcó un antes y un después en la inteligencia artificial de nuestro país y nos consolidamos como líder en la región. Ahora dedicaré mi tiempo a lo más valioso. Entonces, en ese sentido, la platica no se la budinearon. La platica sí se invirtió en las personas. Bueno, seguimos por acá porque MinSalud se pone la camiseta y genera un plan para ir y apoyar en el proceso de la emergencia que se presenta en el Catatumbo. Se hizo el envío de recursos esenciales, luego viene lo que son acciones inmediatas, que es monitoreo constante de los hospitales para asegurar que las personas tengan atención médica, apoyo en salud mental y psicosocial, psicológico, refuerzo de la seguridad para el personal médico. Y los próximos pasos a realizar es la habilitación de servicios especializados en hospitales locales, coordinados con las EPS para garantizar medicamentos también a pacientes crónicos. Ahí muestran toda una campaña, y eso sumado también a la campaña de 25 toneladas
que se envió, de ayuda humanitaria que se envió a la zona del Catatumbo. Vamos a escuchar rápidamente el balance que nos da el general. Ya son 25 toneladas de ayudas humanitarias que han enviado desde el gobierno nacional para todas estas personas afectadas por este conflicto que se presenta en el Catatumbo, en al menos 8 municipios. 7 y 9 de la noche también hablamos de la presencia de la fuerza pública, las fuerzas militares, también presencia de la policía, de la fuerza aeroespacial. Alguna cifra importante que daba el ministro de Defensa, Iván Velázquez, es que 14 firmantes del acuerdo de paz han sido evacuados. De estos 10 en este momento se mantienen en unidades militares. Es como el balance rápido que da ahí el general. En cuanto a salvar vidas, les puedo decir... El general Eric Rodríguez, jefe de operaciones especiales del Ejército Nacional, está a cargo del puesto de mando unificado en Cúcuta, norte de Santander. Se refirió a la llegada de los uniformados al departamento. En este momento el Ejército Nacional cuenta con más de 5.500 hombres en el departamento. Ojo, con esa cifra, 5.500 hombres en el departamento. Me da mucha risa porque por ahí anunciaba en su momento el Ministerio de Defensa que iban a enviar 700 hombres. Y sale enseguida la oposición que está esperando cualquier cosita para decir, ¿solamente 700 hombres? No, si allá hay 2.000 guerrilleros, ¿qué van a hacer esos 700 hombres? Pues esas eran 700 personas para reforzar la seguridad, porque hay más de 5.000 hombres de la fuerza pública ahí apoyando en ese proceso. De norte de Santander. Desde el segundo día de la crisis, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército transportó más de 150 hombres. Entregó el balance más reciente respecto a población desplazada del Catatumbo. Ya hemos evacuado a 320 particulares que han pedido extracción humanitaria desde los municipios de la región del Catatumbo. Pero también hemos apoyado la seguridad y la logística en algunos albergues donde ya se acumulan más de 19.800 personas. Oye, casi 20.000 personas desplazadas, un golpe bastante duro. Antes de continuar con más noticias, pues yo soy el profe Dani, bienvenido a mi canal. Si no se ha suscrito, simplemente le da ahí donde dice suscribirse para que le lleguen, por favor, estos videos, esta información veraz que nosotros trabajamos acá, y le dan la campana para que se active. Y si le gusta el trabajo que yo hago y quiere apoyar el periodismo independiente, acá le dejo mi número de contacto. Ese número tiene David Plata y también tiene Neki. Y de igual manera le dejo mi contacto de PayPal para consignaciones internacionales desde $1. Con eso me ayuda muchísimo a continuar y seguir adelante. Y bueno, mi gente, en más noticias, el señor Cristo le pega la peinada al señor Daniel Samper. Al payasito Daniel Samper le pegan la peinada del siglo porque hace unas preguntas fuera descabelladas, más descabelladas que él. No dan risa, chistes malos. Y ahí el señor Cristo se le para en la raya y le dice sus cuantas verdades. Vamos a escuchar. Ministro, antes de irse, yo sé que ya nos despedimos y todo, y con la venia aquí de mis colegas, sobre esto que dice la conmoción interior. Hay algunas voces de la oposición que están conjeturando que esa es una figura que en realidad quiere inventarse el gobierno para, digamos, no hacer elecciones en el 2026 o para correr esas fechas. ¿Qué le respondería usted como ministro a todas esas voces? Que dejen de seguir hablando pendejadas, Daniel. Bueno. Va a haber elecciones aquí. Este martes 28 tenemos la primera comisión de garantías con las fuerzas militares, con los organismos de control, con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Que se pongan a pensar en el país y qué le van a proponer al país antes de estar hablando tanta pendejada e inventándose tantas teorías de ciencia ficción. Estamos en una situación muy dolorosa, muy importante para los colombianos. Obviamente tienen todo el derecho a criticar el gobierno por su política de paz total, por lo de seguridad, pero desde el punto de vista institucional que sean serios, que no se pongan a hablar pendejadas como diría su papá. Dejémonos de pendejadas. Bien. Y bueno, cambiando un poco las noticias, el señor Álvaro Uribe presenta esta imagen. No es oficial del gobierno venezolano, pero presenta esta imagen donde dice que hay una recompensa de 1 millón. No se sabe 1 millón de qué, si es de bolívar. Creo que Álvaro Uribe, usted vale muy poco, mi hermano, para los venezolanos. Ahí dicen unos delitos y toda esa cosa. Y él dice que argumentando de la tiranía, pero él coge que esa imagen no es oficial, sino que yo lo quiero mostrar para que notemos cómo este señor justamente se quiere apoyar en cualquier cosa para justificar el derramamiento de sangre en el vecino país. Y acá en Colombia sí lo estamos esperando para hablar y para que hable y para que se enfrente a la justicia como debe ser. Y pues sale siempre por la tangente. Este señor tiene mucho poder, es muy difícil
lograr agarrarlo. Se aplaza el inicio del juicio oral contra Álvaro Uribe. ¿Por qué? Porque la defensa, es decir, el abogado de Álvaro Uribe y la Procuraduría instalaron unos recursos de apelación y estos no han sido respondidos. Hasta que esto no sea respondido, entonces no se podrá iniciar el juicio oral en contra del señor Matarife. Seguimos por acá porque Donald Trump, una periodista, para hablar un poco de esto, una periodista brasileña le pregunta por Lula. ¿Qué pasa con Lula? Porque estas dos personas han tenido cierto enfrentamiento y pues en este sentido sería también con Chile, con México, con Colombia, con Venezuela, con Guatemala, con todos estos países de izquierda. Y esta es la respuesta del señor Donald Trump. Are you from Brazil? From Brazil. That's why they're involved, I guess. When are you going to talk with the Brazilian president? How do you see your relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. Pues le pregunta que si cómo es la relación de él con Latinoamérica y dice que excelente. Que bien. They need us. Nos necesitan mucho, más que nosotros a ellos. Much more than we need them. We don't need them. They need. No los necesitamos. Nos necesitamos. Everybody needs us. Todo el mundo nos necesita. Qué señor tan prepotente. Quiero hacer un paréntesis aquí para recordar el cuento del BRICS. Colombia, yo creo que la estocada final que debe hacer el presidente Petro es poder unirse a esta otra forma de economía. El orden mundial está cambiando y Estados Unidos se está quedando relegada, y más que todo con la llegada de este señor Donald Trump. Esa fue la respuesta de él, pues, que todo el mundo necesita a Estados Unidos. Y bueno, seguimos por acá, porque el presidente Petro, lógicamente, dentro de este proceso, ya lo habíamos hablado, declaró estado de conmoción interior y también de emergencia económica en esta zona del Catatumbo. Y así como la pregunta que hizo Daniel Samper, volvió también Cambio a hacer otra pregunta sin oficio. ¿Por qué ahora sí a Gustavo Petro le parece bueno los estados de conmoción y de emergencia económica? Hacen referencia al momento del estallido social cuando el señor Duque intentó entrar en conmoción interior para poder justificar el apresamiento de los que protestábamos, el encarcelamiento y también quitarle la vida, como lo hicieron, sin la conmoción. Ahora imagínense con ese poder superior. Entonces ahora critican a Petro porque un grupo armado ilegal tomó una zona del país y necesita ser recuperado y reestructurado, y ahora lo critican y comparan, que no tiene punto de comparación, un estallido social donde los que liderábamos estos procesos éramos civiles, que teníamos una inconformidad con el gobierno del señor Duque. Ninguno armado. Nuestras armas, únicas armas eran nuestros gritos, nuestras pancartas, la pintura para expresar. Sí se cerraron muchas vías, se cerraron, pero de manera pacífica mayoritariamente, así lo dicen las estadísticas. El 97% de las manifestaciones fueron pacíficas. ¿Y cómo se le ocurre a estas personas de la oposición, entre comillas, comparar estas dos situaciones? No tienen punto de comparación. Y quiero hacer un recuento sobre lo que está sucediendo en el Catatumbo. Quiero iniciar con esta publicación que nos hace el señor Celso Tete Crepo, un saludo para él, donde nos dice un tuit de 2018, y estos son los mismos que hoy se venden como los salvadores del Catatumbo. Es Iván Duque, dice: el Catatumbo ha sido una región agobiada por la violencia, el abandono del Estado y la corrupción. 2018 todavía no está, creo que estaba en plena campaña porque eso fue marzo. Hoy venimos a decirle a esta región que aquí van a tener un presidente que les va a devolver la esperanza. Así fue. Le entregaron 40 millones de dólares y el señor no se sabe qué hizo con esa plática, porque vías secundarias y terciarias no realizó. En el video anterior hablamos justamente de eso. Y también quiero mostrarles esta otra moneda. Cuando en algún momento las personas de Catatumbo salieron a protestar, el señor Álvaro Uribe los trató de guerrilleros y que por eso él no iba a la zona. La marcha que adelantan los campesinos del Catatumbo por incumplimiento de los programas del gobierno fue criticada por el senador Álvaro Uribe. En su Twitter los llamó guerrilleros.
porque guerrilleros disfrazados de campesinos se tomaron la vía Cúcuta-Ocaña y sin Estado nos toca decidir no viajar. La reacción no se hizo esperar. Los labriegos que se movilizan desde hace 2 días desde Ocaña y Ábrego Norte de Santander le respondieron al expresidente Uribe a través de redes sociales y desde la zona. Señor Uribe, no somos guerrilleros, somos campesinas y campesinos del Catatumbo. Somos líderes campesinos que venimos de la lucha del campesino aquí en el Catatumbo. No somos guerrilleros, somos campesinos y campesinas exigiendo lo mínimo para vivir. Los líderes sociales le explicaron a Uribe por qué él, como lo dijo en Twitter, no puede viajar al Catatumbo. Afirma que no puede venir al Catatumbo porque los campesinos estamos disfrazados de guerrilleros. Y no es que no haya venido por eso, no viene porque en el Catatumbo no hay vías, no hay ambulancias, no hay formas de transporte. Y él pues es uno de los responsables de eso. Así es, él es uno de los responsables de eso. Yo creo que el responsable principal. 20 años el uribismo en el poder. Y vea la denuncia que hace este mismo campesino. Y bueno, seguimos por acá porque no se queda ahí, sino que también me llama mucho la atención esto que dice uno de los campesinos que salió desplazado de las personas que salieron desplazadas de allá del Catatumbo. Vamos a escuchar con atención porque en realidad tiene mucha verdad esto que este señor está diciendo. Ayer precisamente en el bus nos vinimos a las 10 de la mañana del municipio del Tarra, en una línea de Peralonso. Abusivamente estaban cobrando 80.000 pesos, que no vale eso. Las denuncias también de la gente, las personas que están huyendo desde allá. Cuénteme cuál es la situación allá en esa zona, en el Tarra. ¿Qué es lo que está pasando allá? Yo pienso que es una desinformación por parte de las redes sociales, porque yo permanecí 8 días en el municipio. Y como tal, ningún grupo armado llegó a las casas del municipio o finca por finca para decir que desocuparan la zona. Esa desinformación por parte de las redes sociales es lo que causa la zozobra y permite eso. ¿Por qué viene usted acá, mi señor? Debido a eso. Pero téngalo por seguro, ayer cuando llegamos a un corregimiento llamado Filoguingo, nos encontramos a los señores del ELN y ellos dijeron de que no entendían por qué la población civil se estaba saliendo. Que la guerra sí es contra la disidencia, más no contra la población civil. Y yo por lo menos me arrepiento de haberme venido. En cierta medida tiene mucha razón. Todas estas personas que están cayendo ahí, lamentable, creo que van un número de 30 muertos. Y le voy a ratificar eso que está diciendo el señor con una información aquí más adelante. Pero quiero hacer esta conclusión. La mayoría de estas personas, porque hay un bebé también que cayó ahí, pero el papá hacía parte de estas disidencias de la FARC. Entonces la mayoría de estas personas que han muerto en estos días, que son aproximadamente 30 personas, estas personas todas, en su mayoría, pertenecían a estos grupos. Es más, muchos están encamuflados, por ahí están en los videos, no los vamos a mostrar, ya ustedes lo han visto en las redes sociales, donde los llevan por ahí en un camión arrastrando, los llevan ahí como lamentablemente en muy malas condiciones estos cadáveres, todos juntos, y la mayoría de ellos van uniformados y con brazaletes de la FARC. Entonces, ¿cómo ratifico yo eso? Pues justamente que apenas le llega el ejército a la zona del Catatumbo, pues comienzan a desmovilizarse disidentes de la FARC. Grupo de 14 disidentes se entregó al ejército en medio de los azorosos combates en Catatumbo. Hombres portaban material de guerra y comunicaciones pidieron que fueran protegidos por una unidad militar mientras la guerra entre el ELN y las disidencias continúa. Así de sencillo. Esta gente, lógicamente, más de 2.000 hombres contra 500 aproximadamente, que es lo que hay de la FARC. Esta es una guerra totalmente perdida. Y aquí está justamente apoyando lo que este señor acabó de decir. Da mucho miedo y mucho temor y entiendo a las personas, pero la mayoría de ellos están arrepentidos de haber salido de la zona justamente porque la cosa no es con ellos, pero igual han quedado en el juego cruzado porque estos señores de la FARC justamente van, es que ese es el peligro, van a la población civil a resguardarse. Vamos a escuchar. Y bueno, vamos a complementar esa nota con este reportaje. La guerra a sangre y fuego no solo tiene atemorizados a la población civil, sino a los mismos verdugos en el Catatumbo. 14 supuestos integrantes de la disidencia del Frente 33 del bloque Magdalena Medio de las FARC se sometieron a la justicia y se entregaron a las tropas del Ejército Nacional en Tibú y el Tarra, en norte de Santander, al igual que un menor reclutado que se desvinculó. El temor es la arremetida del ELN en esa zona del oriente del país.
la información de las fuerzas militares que están entrando en el territorio y a los cascos urbanos y a los corregimientos para poder darle protección a la población civil y para poder preservar lo más importante. Las confrontaciones podrían intensificarse y poner en mayor riesgo a la población civil. Ante el terreno ganado del ELN, las disidencias de las FARC están movilizando más de sus guerrilleros desde otras regiones. Compañeros. Y bueno, ahí el señor dice que van a ir a reforzar eso. Y este mensaje lo quiero complementar también con el mensaje del presidente cuando dice que fracasaron. Pide perdón literalmente porque él dice algo muy lógico. ¿Cómo se pueden movilizar 1000 hombres y nosotros no darnos cuenta? Es que movilizar 20, 30 personas es muy fácil, pero 1000 hombres armados. Nosotros debimos habernos enterado y justamente habla desde el ELN. Y ahora que la FARC anunció también ese traslado de estas personas por medio de este comunicado, entra en alarma a decir el presidente que como Estado hemos fallado. Vamos a escuchar lo que dice el presidente. La situación del Catatumbo. Pero la situación del Catatumbo enseña en lo que va. Uno aprende también de los fracasos. Y allí hay un fracaso de la nación. Pues lo voy a tratar de decir con palabras que siguen siendo hipotéticas porque no tenemos toda la información. Pero ¿cómo el ELN se desplaza de Arauca a norte de Santander? En una cantidad de hombres, pues todavía no lo sabemos, pero tiene que ser abultada. No pueden llegar caminando simplemente por entre las montañas porque duraría meses. Esa es una probabilidad. Escondiéndose en la trocha para no ser vistos. En general eso se puede hacer con pocas unidades. Pero en un volumen mucho más grande, algún tipo de información debimos tener. Y no la tuvimos. Así es. Se debió tener información de que eso estaba sucediendo. Ahí se falló, como Estado, dice él, para no echarle la culpa a la inteligencia del ejército y de la policía. ¿Por dónde caminaron? ¿O anduvieron? ¿O se transportaron? Esa es una pregunta a hacerse. Como podríamos hacernos muchas otras. ¿Por qué el ELN hoy, pocos meses de que era muy débil militarmente hablando, es fuerte? Eso tiene unas respuestas que deberíamos ahondar. Así es, el presidente se pregunta cómo una organización que armada era débil en cierta medida hoy es una de las organizaciones armadas más fuertes del país. Algo sucedió ahí y yo creo que yo me grabé una frase que dice que ningún grupo al margen de la ley se fortalece si no es con el apoyo de la misma fuerza pública, de la legalidad, de los políticos. Y creo que eso pasó con el ELN, ya hemos hablado de ese tema. Por ahí en TikTok se viralizó un video que realicé, lo invito por allá a mi canal de TikTok, también en Facebook, para que vea ese video donde justamente hablamos de ese tema, como la relación evidente entre el uribismo y el ELN, mi gente. Y para acabar de finalizar, la señora vampira María Fernanda Cabal saca una denuncia al Consejo de Estado para decir que por favor le cancele las instalaciones de mesa de diálogos con estructuras armadas organizacionadas del crimen de alto impacto que el señor Petro está proponiendo, porque eso lo debe, según ella, es una tarea del Congreso de la República, no del presidente. Entonces, fue admitida esa demanda. Vamos a ver en qué termina esto. Recuerden que ellos jamás en la vida le quieren apostar al diálogo y a la paz, porque justamente muchas de las personas que delinquen por ahí, en cierta medida, tienen relación a ellos y no les sirven que estas personas terminen evidenciándolo. Mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nuevamente la invitación es que por favor le dé like y comparta este video para que llegue a muchas más personas. También por favor síganme en mi red social de TikTok y Facebook. Ahí les voy a dejar los usuarios para que vaya ahora mismo y me busque y siga esas páginas también. Allá subimos también material diferente. Muy gracias, nos vemos a la próxima. Chao, chao.